Ok, lo primero que vamos a entender de esta animación es este efecto de parallax que ocurre desde el inicio de la animación. ¿Cómo crear este efecto en After Effects? Es muy fácil, lo podemos hacer de dos maneras, la manera más sencilla y la manera avanzada. Primero te voy a enseñar la manera sencilla. Aquí tengo tres elementos, en este caso tres cuadraditos, uno rojo, uno azul, uno amarillo. El amarillo, como vemos, está delante de los otros dos y el rojo es el que está más atrás de todos. Aquí ya tengo una animación lista en posición, los tres moviéndose al mismo tiempo, la misma distancia. ¿Ok? No hay nada de raro de eso. Entonces, ¿qué tiene o qué características tiene este efecto parallax? Que los elementos que están más adelante deberían de moverse más rápido que los elementos que estén detrás. Es decir, este amarillo debería moverse más rápido que este y este más rápido que este. Por lo tanto, el rojo es el elemento que más lento se mueve. ¿Y cómo puedo lograr eso dentro de After Effects ya teniendo esta animación lista? Pues simplemente cambiando la duración de las animaciones. La animación del cuadrado amarillo la puedo dejar ahí tal cual y las otras dos las puedo alargar. Entonces selecciono los keyframes de estas dos, voy a alargarlas un poco más y la del rojo la voy a alargar mucho más, que empiece desde cero. Entonces si yo tengo mi área de trabajo desde aquí y le doy play, ahora tengo este tipo de animación. ¿Okay? He conseguido ese efecto de parallax simplemente cambiando la duración de las animaciones. Todos duran, o mejor dicho, todos se mueven la misma distancia, pero unos toman más tiempo que otros en avanzar esa misma distancia. Y por eso se genera este efecto de parallax. ¿Okay? Y he cerrado mi animación hasta aquí para que empiece desde aquí, porque si empiezo desde acá, no voy a tener animación del cuadrado azul de aquí a acá, ni de aquí a acá. ¿Okay? Pero eso es lo que ocurre con el efecto parallax. Y ahora, ¿qué otra característica tiene esto? Que los elementos que estén más atrás deberían de estar más pequeños que los otros. Entonces, por ejemplo, este cuadrado, le puedo cambiar la escala y hacerlo mucho más pequeño. Y el cuadrado azul también lo puedo hacer un poco más pequeño. Ahora si le doy play, sigo teniendo el mismo efecto y aún así parece que es un efecto parallax, a pesar de que todos se mueven la misma distancia, pero las velocidades son diferentes. Y si quiero aumentar mucho más este efecto, podría desenfocar los elementos, porque si estuviésemos grabando con una cámara de verdad, lo que está más enfocado sería lo que está más cerca de la cámara y lo más desenfocado lo que esté al fondo. O incluso podemos variar esos desenfoques si tenemos un control en el enfoque. Pero para generar ese efecto, lo que puedo hacer es crear o añadir el efecto Gaussian Blur o cualquier otro efecto de desenfoque en estos elementos. Por ejemplo, aquí al cuadrado rojo le voy a dar un casi 30 de desenfoque. Voy a copiar el mismo efecto y se lo voy a pegar al cuadrado azul y en lugar de ser 28 lo voy a dejar en este valor, por ejemplo. Entonces tengo un elemento que está más atrás, que es el cuadrado rojo, otro está por la mitad, este cuadrado, y el amarillo que es el que está más cerca de la cámara y los que están atrás están desenfocados, pero depende de la distancia. Entonces aplicando todos estos efectos juntos, estas variaciones en la velocidad y los tamaños, he creado un efecto de parallax simple, sin necesidad de usar 3D. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo de la manera avanzada. Tengo aquí los mismos tres elementos, tengo la misma animación, y ahora, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Lo que puedo hacer es primero transformar estas capas en capas 3D, porque ahora mismo son capas 2D que tienen posición en X y Y. Pero si activo esta opción de aquí, les estoy activando el modo 3D. Aquí se activó también esta segunda vista, la voy a desactivar un momento, ya mismo la vemos. Pero ahora voy a darle play y veo que no ha pasado nada, parece que todo es igual.
¿Ok? Pero ¿qué puedo hacer aquí? Ahora sí voy a activar una segunda vista. Voy a poner aquí dos vistas. Y aquí tengo una segunda vista que por defecto es una vista desde arriba, una vista cenital. Aquí dice top. Y esto me está mostrando la ubicación en el eje Z de estos tres elementos, el amarillo, el azul y el rojo. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar cada uno y modificar sus distancias dependiendo de lo que quiera. En este caso el rojo es el que está más lejos, entonces selecciono el rojo y lo puedo mover con este axis. Lo puedo mover más atrás. El segundo, que es el azul, este de aquí, también lo puedo mover un poco más atrás. Y el tercero, que es este amarillo, tal vez lo puedo mover mucho más adelante y está más cerca de la cámara. Entonces puedo mantener unas distancias variables entre esos tres objetos. Pero aquí he cometido un error. He movido directamente desde aquí y he estado en cualquier lugar del timeline y se me ha generado un keyframe en cada uno de los cuadros por el movimiento que hice. Para que no me ocurra esto, voy a borrar todo. Voy a borrar todo nuevamente. Los tres keyframes. Selecciono y los borro. Y lo que tengo que hacer aquí es seleccionar los dos keyframes que tengo hasta ahora. Si tuviese más, selecciono todos. Y me ubico en cualquiera de los dos keyframes. Puede ser en este o puede ser en este de acá. Y ahora sí puedo modificar la posición sin que se cree ningún otro keyframe. ¿Okay? Porque estoy modificando al mismo tiempo las dos posiciones. Lo mismo hago con el azul, selecciono los dos, me ubico en cualquiera de los dos keyframes y me muevo más acá. Y lo mismo con el amarillo, si quiero me muevo un poco más adelante. Y listo. Y ahora sí, si le doy play, no estoy haciendo otra animación, no he creado ningún desfase en estas animaciones, simplemente por tener una vista 3D ahora y que cada uno de ellos tiene distancias diferentes, uno está más atrás del otro, he conseguido lo que conseguí antes, que cada uno se vea más pequeño si está más atrás, mientras más distancia exista, más pequeño se verá, y también da la ilusión de que la velocidad es diferente porque está cada uno más lejos que otros. Y además, si quiero lograr ese efecto de desenfoque, ahora lo que puedo hacer es crear una cámara 3D. Por defecto, After Effects me muestra esta composición y esta es la cámara por defecto activada de After Effects, pero yo puedo crear una completamente nueva. Esa la encuentro aquí en el menú capa, nueva, cámara o el atajo Control Alt Shift C. Aquí me salen las opciones de la nueva cámara, pero no voy a cambiar nada, lo único que voy a decirle es que me cree una cámara a partir de la vista actual. Entonces, tal cual lo estoy viendo aquí, es la nueva cámara que se va a crear. Presiono OK y se ha creado la nueva cámara que la podemos ver en la vista de acá. Yo la puedo mover hacia atrás o hacia adelante y puedo obtener ese efecto. ¿Ok? Pero en este caso no voy a mover la cámara. Lo que voy a hacer es, o lo que yo quería es generar este efecto del desenfoque y eso lo hago con las opciones de la cámara. Si entro aquí a las propiedades, entro en las opciones de la cámara, activo esta opción que dice profundidad de campo. La prendo, no pasa nada aún porque tengo que configurar también algunos valores aquí. Tengo que definir dónde está la distancia focal. Si yo muevo este valor, vemos que aquí se mueve esto de acá. Esto me indica en dónde estoy enfocando en cualquier momento. Por ejemplo, voy a enfocar en el cuadrado amarillo, que sería más o menos por ahí. Y ahora para notar más el efecto, voy a cambiar el nivel de desenfoque. Aquí está en 100%, lo voy a subir aún más. Al extremo, 700%, y vemos como ahora se ve que está enfocado esto, pero los otros están desenfocados y mientras más lejos esté, más desenfocado se verá. Y si yo muevo la cámara desde acá, todo lo que esté en el área de enfoque se enfocará. Por ejemplo, este cuadrado azul, o si me voy más atrás al rojo, estará enfocado el rojo, aunque aquí ya no se lo ve porque está desenfocado el amarillo. ¿Ok?
Asimismo puedo cambiar estos valores, valor de apertura, mientras menos apertura, menos desenfoque, más apertura, más desenfoque, ¿ok? Si por algún motivo tenemos más conocimientos acerca de cámaras, de aperturas, de distancias focales, de velocidad de obturación y todo eso, podremos tener más control sobre todas estas cosas y originar diferentes efectos. Pero lo importante ahora es conocer esto, ¿no? Que con estos simples cambios o esta nueva cámara que he creado, puedo crear estos efectos de desenfoque también. El tutorial del mes está listo y estoy seguro que lo amarás. Aplicando ingeniería inversa, trataré de descubrir los secretos detrás de las transiciones de este video de la marca Koho. En este tutorial aprenderás a crear 3 transiciones dinámicas que puedes aplicar a tus proyectos. Crearemos una transición con efecto parallax donde jugaremos con la profundidad y el movimiento de capas para lograr un efecto dinámico y fluido. Haremos una transición con un celular 3D creado en After Effects donde el celular enmarca la acción de la primera escena y nos lleva a un nuevo escenario. Y por último, crearemos una transición con una espiral de manchas de pintura que llenan de color la pantalla del celular, revelando la siguiente escena de manera muy llamativa. Este tutorial está repleto de información valiosa, son casi 3 horas de contenido donde aprenderás sobre técnicas avanzadas de animación y composición. También verás un timelapse del proceso de ilustración en Procreate y una explicación de cómo hice la animación cuadro a cuadro del personaje en Calipeck, mi app favorita para animación 2D en el iPad. Prácticamente es un curso completo. Únete a mi Patreon y aprende a crear transiciones dinámicas.